Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Comentaba hace un momentito con Ponserrate el tema del narcotráfico, porque él tocó lo que ocurre en la ciudad de Los Ángeles, gente que parece, en Estados Unidos, gente que parece zombie, miles de personas en aquella ciudad. Dice Joe Biden, Ponserrate, China y República Dominicana en lista de mayores productores y tráfico de drogas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyó a China en la lista de países de mayor producción y tránsito de droga por la fabricación en el país asiático de químicos precursores del fentanilo, un poderoso opioide sintético. Los químicos, pero llegan a Estados Unidos y allá es donde producen el fentanilo y en otra parte de Europa o en alguna parte de Europa. En un memorándum enviado al Congreso, Biden acusó además a Bolivia y Venezuela de no cumplir obligaciones de combate al narcotráfico. En la lista de mayor producción y tránsito de narcóticos está formada por Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, la India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Cójame un número para que se saque el palé, Ponserrate. Yo solamente... Los controles que tiene Estados Unidos, controles electrónicos, de rayo X, de alta tecnología, que hasta con un teléfono pueden detectar por dónde marcha la droga, qué pasa en cada punto del planeta. Lo que a ellos les interesa lo monitorean al instante y lo saben todo. Lo del narcotráfico no lo saben, lo de producción de droga no lo saben. Ellos no saben cómo la droga entra a Estados Unidos, cómo la comercializan y cómo ese dinero llega a los bancos formales en Estados Unidos. Ellos no saben eso. Ellos no saben eso, Ponserrate. Son unos doble moral, tienen una doble moral, tienen una doble cara. Si usted me deja hablar... Además son odiosos, porque como Donald Trump se destapa a decir que si él llega a la presidencia, inmediatamente invade México para acabar con el tráfico de fentanilo a través de la frontera de México hacia Estados Unidos, cuando México no produce fentanilo. México no produce fentanilo. Si se utiliza la frontera de México para ingresar el fentanilo, no es porque en México se produzca el fentanilo, no es porque en República Dominicana se produzca un fentanilo, no es porque en Nicaragua se produzca fentanilo, no es porque en Cuba, en Venezuela, en Guatemala, en Colombia se produzca el fentanilo. Es porque hay un mercado grande en Estados Unidos y en Europa de consumidores de fentanilo y por eso entonces se produce el fentanilo. No es porque se produce porque ya, por producirlo, o que lo tenemos ahí, o que lo tienen ahí en exhibición y entonces el consumidor va y lo elige. No, no es así. Entonces eso es una farsa lo que hay en eso, porque todo ese dinero de las drogas, Estados Unidos también lo utiliza y lo hace legal. Estados Unidos es el mayor lavador de dinero del narcotráfico que hay en el mundo. Y que en cada una de las guerras, ¿quién es que distribuye las drogas, don Alfonso, amigos de Voz para el Cambio? Son los propios norteamericanos que le dan drogas a sus propios soldados para que puedan estar en alerta de combate, porque sin drogas no estarían en alerta de combate, porque usted sabe lo terrible que es estar enfrentando con un fusil al hombro a otro sin tú saber que es enemigo tuyo, sin haberte hecho nada. Entonces tienen que estar drogados para eso y todo el mundo lo sabe. Don Alfonso Torres, amigos de Voz para el Cambio, adelante. Es así, don Ponserrate. Si algo le llega por México, cheque la frontera. Si algo le llega por Guatemala, por otro punto, cheque su frontera, controle su puerto. Pero no, eso es pura pantalla, pura demagogia. Ellos lo saben todo. ¿Y qué hacía el hijo de Joe Biden en Ucrania? Manejando un laboratorio para producir un montón de barbaridades. Los rusos lo tienen agarrado por el pichirrí. Yo me imagino que usted sabe lo que es el pichirrí, porque después de
el pichirrizo famoso. Pero bien, allá Joe Biden y los países que le hacen caso, que se dejan gobernar por el gendarme del norte. Bueno, Poncerrate, usted escuchó un discurso del presidente de la República Dominicana ayer. Yo no sé si ese es un tema. Usted dice algo de Donald Trump. Oiga la barbaridad, que si él vuelve a ser presidente, va a invadir a México. Por ese tipo está loco. Ahora, la crisis en Estados Unidos es tan profunda que de repente un loco como Donald Trump vuelve al poder, con todo y que tiene 34 procesos abiertos en Estados Unidos, o 34 acusaciones en 2 o 3 procesos abiertos que tienen. Pero este es el mundo que tenemos. Estamos en las finales, decía mi abuela sabia, la vieja loza. Nosotros estamos en las finales, Poncerrate. Habrá que recurrir a la palabra para ver lo que está pasando. Así es. Vamos al discurso del presidente Abinader, don Alfonso, adelante. No, ya yo hablé usted, si usted quiere. Don Alfonso, es cierto que la patria está por encima de todo, don Alfonso, pero hay que tener una cachaza muy grande para utilizar el ejército de la República Dominicana para elevar los bonos electorales para una posible reelección. Hay que ser muy bárbaro para utilizar el asunto de la patria, del fervor patriótico de los dominicanos con relación al tema haitiano, para elevar los bonos y para elevar la popularidad de una persona que quiere reelegirse estando en el poder. Eso es una barbaridad. Es cierto que tenemos un conflicto con Haití, pero utilizar al ejército como punta de lanza para elevar la popularidad, eso es terrible. Y además es más terrible que todos los candidatos contrarios estén contestes con esa barbaridad, don Alfonso. Yo no encuentro forma de cómo nombrar eso. No encuentro forma de cómo nombrar eso. Porque en el Tratado de 1929 se detalla exactamente cuál es el procedimiento a seguir en torno a un conflicto de la naturaleza del que estamos enfrentando. Y sin embargo, fue obviado olímpicamente, don Alfonso. Se estipula taxativamente cómo deben actuar ambos países en ese tratado y sin embargo fue obviado olímpicamente. Y ahí tenemos la frontera cerrada, pero el sábado encontraron una jipeta con 17 nacionales ilegales haitianos y las apresaron por ahí en el Cibao. ¿Cómo ingresaron esos 17 nacionales ilegalmente si la frontera está sellada, don Alfonso? Entonces nos están viendo la cara de, bueno, dirían allá en Dajabón, de pendejo. Adelante, don Alfonso. Es un tema de coyuntura. El análisis de coyuntura siempre es riesgoso porque son acontecimientos que están en desarrollo y uno puede prever que un hecho, que circunstancias determinadas pueden producir un hecho en determinado lapso de tiempo o de aquí a aquella esquina y de repente el asunto no llega a la esquina, se resuelve ahí mismo. Es distinto a analizar el pasado, ver la historia, porque ya son hechos muertos. Usted lo pone sobre la mesa como pone un patólogo a un cadáver, lo abre y dice, bueno, murió porque ingirió fentanilo o murió por una herida de bala o de arma blanca. Eso es más fácil. Analizar la actualidad siempre es mucho más difícil, es mucho más riesgoso, porque son acontecimientos que están en curso, están en desarrollo. Lo que se pactó en el 29 no estaba previendo bandas criminales en Haití para ver las circunstancias. Lo que se pactó en el 29 no estaba previendo un Haití sin autoridad. Entonces, la realidad que tenemos es muy compleja. Y como es compleja, ofrece la posibilidad de múltiples análisis, de múltiples interpretaciones. En un momento, en Haití no hay gobierno. Pero en otro momento se reúne con una delegación encabezada por un ministro de Cultura. No es un ministro de Cultura de las bandas, sino de un gobierno. Y de un gobierno que, precario
o precarísimo, va a hablar en Naciones Unidas. Es decir, el concierto del mundo lo reconoce como tal, que le abren la posibilidad de hablar en la asamblea. No han invitado a las bandas, pero la realidad es que las bandas tienen dominio de gran parte del territorio haitiano, porque lo que acaba de decir la conferencia del episcopado de la Iglesia Católica Haitiana es muy serio. El clero haitiano aseguró ver avanzar en Haití las espesas sombras de la violencia al servicio de pequeños intereses del poder, la codicia y la división. Demandamos alto y claro ante el mundo que hay que detener este genocidio. Y la Iglesia Católica en Haití está diciendo que los líderes políticos, que funcionarios, que aspirantes al poder son los que auspician las bandas. Entonces, la región metropolitana, dice la conferencia, de Puerto Príncipe, está controlada casi en su totalidad por bandidos armados, organizados en bandas. En el departamento de Artibonite, los puntos estratégicos están abandonados a sus acciones terroristas, mientras se libra una guerra de baja intensidad contra la población pacífica y desarmada. Los obispos denunciaron que la población del vecino país es rehén de la violencia despiadada de las pandillas y sus aliados. Es decir, el cuadro que hay en Haití es un cuadro muy complejo, muy difícil. No hay orden, no hay control, no hay autoridad, no hay gobierno. Entonces, de alguna manera, la población dominicana que vive en el cordón fronterizo puede ser víctima en un momento dado de una entrada rápida de estas bandas criminales. Bandas criminales no tienen preocupación por su propia vida, porque el que coge ese camino sabe que en cualquier momento se lo van a llevar de encuentro, allá, aquí o a mitad de camino, porque el bandido, el criminal, no tiene nada seguro, nada. E incluso las estadísticas mundiales sobre el tema de la violencia y el narcotráfico y el sicariato, los bandidos, los delincuentes, el máximo de vida son 12 años. 12 años. Entonces también hay que ver, Aristóteles, las circunstancias que está viviendo la isla en este momento. Nosotros, en una relativa calma, tranquilidad, pero somos impactados por lo que ocurre de aquel lado. Por eso, somos de los más interesados en que en Haití haya paz, desarrollo, democracia, progreso, estabilidad, porque en esa medida también nosotros vamos a disfrutar de esos valores de democracia, de paz, de tranquilidad, de sosiego. Se me fue Ponserrate, le cogió miedo a mis palabras. Bueno, ¿qué puedo hacer? Natanael, despedimos aquí el programa. Don Ponserrate se fue. Hasta mañana.